Muy buenas noches, estimados estudiantes. Es grato comenzar un nuevo tema titulado Soluciones, que la usamos mucho en la vida real. Recuerden, la planificación se les dio al inicio del curso, fue enviado a su correo y está colgado en el blog de la profesora Belén Paricaguán. Al final, ustedes estarán capacitados de analizar los conceptos de solución y solubilidad en mezclas homogéneas y heterogéneas mediante el estudio de las características de los componentes de la solución soluto y solvente para su aplicación en la resolución de problemas en el campo de la ingeniería y las ciencias naturales. Este tema contempla 20 horas, de las cuales son 12 horas teóricas y 8 horas en talleres, de manera colaborativa, cooperativa y trabajo autónomo. También pueden apreciar acá las bibliografías que se les recomienda y cómo será evaluado el tema. Este tema contiene conceptos de solución, tipo de soluciones por la relación soluto-solvente, solubilidad y factores que afectan interacción soluto-solvente, unidades de concentración. Como siempre, hemos realizado una prueba diagnóstica, pues acá se las traigo. Recuerden que es de selección múltiple con una única respuesta. No tengan miedo, es una prueba de exploración, de indagación, para chequear los conocimientos previos que ustedes tienen acerca del tema. Pregunta número 1. Una solución química se caracteriza por ser mezcla de sólido-líquido, mezcla homogénea, coloide, mezcla heterogénea. Por allá ya tienen la respuesta y la respuesta es mezcla homogénea, correcto. Vamos con la pregunta número 2. Una solución binaria se caracteriza por presentar dos componentes, los cuales son A, reactivo y producto, B, fase 1 y fase 2, C, soluto y solvente, D, fase dispersa y medio dispersante. Por allá me dice la respuesta José, Juan, María, está correctísimo, soluto y solvente. Tienen muy buenos conocimientos, eso me agrada mucho. ¡Qué excelente! Una de las siguientes mezclas no es una solución. A, agua y aceite, B, agua y amoníaco, C, agua y alcohol, D, agua y azúcar. Por allá todos levantan la mano diciendo que tienen la respuesta y es correcta. Agua y aceite, que más adelante explicaremos por qué no es una solución. Y como les dije que es tema que se usa en la vida real, pues podemos ver acá los medicamentos, los jarabes, las colas gaseosas, una motocicleta, utensilios de cocina, un carro, las lágrimas, el sudor, productos químicos, el agua de mar, el aroma. Todo esto son ejemplos de soluciones o disoluciones. Pero antes de conceptualizar soluciones, tenemos que refrescar los conocimientos acerca del concepto de mezclas. Es todo material formado por dos o más sustancias en que cada una de ellas mantiene sus propiedades químicas. Su composición es variable y se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las homogéneas presentan la misma composición, apariencia y uniformidad en todas sus partes. Sus componentes no se distinguen a simple vista y se pueden combinar en proporciones variables. Por allá dice María que son las soluciones. Sí, es correcto. Y se observa una sola fase. Correctísimo. Ejemplo, agua con sal y otro, aleaciones de oro y cobre. Por allá dice Juan que las mezclas heterogéneas es todo lo contrario a mezcla homogénea, correcto. Fíjense, no presentan uniformidad en su composición, sus componentes se observan a simple vista. Ejemplo, el granito, agua con arena y agua con aceite. Pregunta de la prueba diagnóstica. Fíjense, allí vemos esa combinación en donde son invisibles y vemos dos fases. No se disuelven. Entonces, ahora sí estamos en la capacidad de conceptualizar.
¿Qué son soluciones? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias formada por soluto y solvente, donde el soluto es la fase que se dispersa en el seno del líquido sólido y es miscible si es líquido, y el solvente es el medio en el que se disuelve el soluto, fase dispersante. Ahora les presento tipos de soluciones de acuerdo al estado físico, donde el soluto puede estar en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido, y el solvente igualmente. Fíjense, allí tenemos el ejemplo de donde el soluto es gaseoso, el solvente está en estado gaseoso, la solución es gaseosa. Ejemplo de ellos tenemos el aire, que está compuesto por nitrógeno y oxígeno principalmente, y así sucesivamente. Allí tienen otros ejemplos que pueden ir chequeando para tener el conocimiento, y cualquier duda estoy a la orden para hacer la retroalimentación. Les traigo a colación el concepto de solubilidad, muy importante. Indica la máxima cantidad de una sustancia, soluto, que se puede disolver en una cantidad específica de otra sustancia llamada solvente a una temperatura específica. Mucho cuidado con esto, porque la solubilidad está afectada directamente con la temperatura. Para expresar cuantitativamente la solubilidad se usa cualquier unidad de concentración, pero la forma más usada es en gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Para ellos tenemos la tabla número 1. Allí visualizamos algunos compuestos, su fórmula química, están disueltos en 100 gramos de agua y la solubilidad es específica a una temperatura determinada. Tenemos el ejemplo del nitrato de potasio o nitrato potásico, que están disueltos 85 gramos en 100 gramos de agua a una temperatura de 50 grados Celsius. Esa es la solubilidad. Atendiendo a las cantidades relativas de sus componentes, las soluciones pueden diferenciarse por los siguientes términos de disolución: cualitativa, diluida, cuando hay pequeñas cantidades de soluto en relación con la cantidad de solvente, y concentrada, cuando hay gran cantidad de soluto en relación con la cantidad de solvente. Lo podemos visualizar a través del cambio de color. A mano izquierda, pues vemos un color más tenue, más clarito, y a mano derecha, pues vemos un color más intenso, es decir, decimos que está concentrada. De manera cuantitativa tenemos las soluciones no saturadas, saturadas y sobresaturadas. Pues la saturada es aquella que contiene una cantidad de soluto inferior a la capacidad máxima de disolución del solvente. La saturada, cantidad máxima de soluto posible de ser disuelta en la cantidad de solvente disponible en las condiciones de temperatura y presión del sistema. Y la sobresaturada es la que contiene una cantidad de soluto disuelta superior a la capacidad de disolución para la saturación. Es muy importante manejar este concepto de soluciones sobresaturadas. Las soluciones en forma cuantitativa se usan las unidades de concentración, que más adelante pues haremos la resolución de ejercicios. Pero ustedes se preguntarán ahorita, ¿cómo se puede lograr disolver una mayor cantidad de soluto sin observar un precipitado? Pues acá vemos que tenemos 160 gramos de hidróxido de potasio, que están disueltos en 100 gramos de agua a una temperatura de 50 grados Celsius, pero vemos un precipitado, vemos unos cristalitos allí. Pues para preparar una solución sobresaturada debemos aumentar la temperatura. Es decir, mi temperatura inicial es de 50, debemos aumentar superior a 50 grados Celsius y luego lentamente disminuir la temperatura hasta llegar a esa temperatura inicial. Y vemos pues que no hay cristales, no hay precipitado. Hemos preparado una solución sobresaturada. Ojo, no son fáciles de preparar, son muy inestables. Y si es perturbada, pues vemos la aparición de cristales o precipitados. Existen factores que afectan la solubilidad. Tenemos la superficie de contacto. La interacción soluto-solvente aumenta cuando hay mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con más rapidez.
pulverizando el soluto. También tenemos la agitación. Al agitar la solución se van separando las capas de disolución que se forman del soluto y nuevas moléculas del solvente continúan la disolución. También tenemos la temperatura. Aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura. Es decir, el sistema absorbe calor para ayudar al proceso de solvatación y cuando se libera calor, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura, que es el caso de sulfato de cesio. Asimismo, la solubilidad de los gases en el agua disminuye al aumentar la temperatura. Menor solubilidad del oxígeno en el agua al aumentar la temperatura ocasiona la contaminación térmica de mar y lago. Una situación muy preocupante. Impide la disolución del oxígeno en las capas más profundas, afectando la respiración de organismos acuáticos. Pueden asfixiarse y morir. Efecto de la presión. La presión no afecta la solubilidad de líquidos y sólidos, pero sí la de los gases. Si aumenta la temperatura, pues disminuye la solubilidad. Además, tenemos las interacciones soluto-solvente, muy importante. Si la interacción soluto-solvente es mayor la atracción solvente-solvente y que la atracción soluto-soluto, el soluto se disolverá en el solvente. Este proceso es exotérmico. Ustedes se preguntarán cómo se forma una solución con la sal común y el agua. Fíjense, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. El agua es una molécula polar que contiene puentes de hidrógeno, fuerzas de interacción superior a las que contiene el compuesto de cloruro de sodio. Y por eso las interacciones entre el soluto y el solvente se denominan solvatación en el caso de el cloruro de sodio y el agua. Fíjense que por sí solo el cloruro de sodio no conduce la electricidad, el agua por sí sola no conduce la electricidad, pero cuando tenemos esta solución, pues tenemos una solución que sí conduce la electricidad. Otro ejemplo importante es que el cloruro de sodio no se disuelve en gasolina porque las moléculas no polares de los hidrocarburos que la constituyen no solvatan los iones y no pueden superar la gran energía necesaria para romper la red cristalina. También tenemos el caso del hexano, si se disuelve en octano. ¿Por qué? Porque ambos contienen uniones no polares, es decir, son compuestos no polares. Pero el hexano no se disuelve en el agua porque el agua es una molécula netamente polar y el hexano no es polar. Entonces pudiéramos estar haciendo unas conclusiones donde solventes polares disuelven solutos polares, solventes no polares disuelven solutos no polares y finalmente lo similar disuelve a lo similar. En la próxima clase veremos unidades de concentración, muy importante para que estén pendientes, puedan visualizar cuáles son las fórmulas a utilizar y el concepto. Recuerden que la densidad no es una unidad de concentración, que ya lo hemos visto en temas anteriores. Ya para finalizar, hacer el cierre de esta sesión, pues les dejo una autoevaluación, reflexiona y autoevalúate. Trabajo personal y trabajo en equipo, que su familia le dé su opinión y también al profesor le pueden solicitar sugerencias para mejorar y escríbala.
Muchas gracias por su atención. Feliz noche.